Miércoles 29 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos matutino por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, el Diario de Córdoba, como siempre, ABC Córdoba y también el Día de Córdoba y también vistazo a la prensa digital. Hoy hay un asunto que, como comprenderán, copa todas las portadas y es el anuncio que hizo ayer el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla del regreso a la normalidad. El diario Córdoba lo que observa en su portada es que Córdoba ya cumple, la ciudad de Córdoba, ya la provincia de Córdoba, cumple para volver a la normalidad. Ahora hablamos de ese regreso. En la foto que firma Chencho Martínez, premios a la solidaridad. Ayer se hizo un reconocimiento a los integrantes de la plataforma Todos por Córdoba, que, como recuerdan, todos recordamos, se volcaron durante los primeros meses de la pandemia cuando más falta hacía para ayudar a quienes más problemas se estaban pasando. El diario ABC, en su portada, habla de este asunto también. La Junta eliminará el viernes las restricciones en media Andalucía, entre ellas, como señala el diario Córdoba, que parece que cumple de sobra con con las medidas, con los parámetros que fijó ayer el presidente de la Junta y que luego vamos hablando un poco de ello. La foto para un tema de ámbito nacional, vemos a la vicepresidenta Yolanda Díaz y al ministro José Luis Escrivá, que saben tienen un pequeño o gran desencuentro por aquello de las jubilaciones. Dijo el ministro hace unos días que no estaría mal pensar en que hay trabajadores que quieren seguir trabajando hasta los 75 años. La ministra vicepresidenta entendió que estaba refiriéndose a una ampliación obligatoria del periodo laboral y ahí parece que en ese desencuentro se da la espalda, como señala tan gráficamente el diario ABC. Parece que es una idea del ministro que no significa que se vaya a llevar a la práctica, pero es cierto también, como dicen algunos, que cuando eso se tiene en la cabeza, a ver cómo acaba la cosa. En principio, dos ministros a la Gresca titula también en la rueda de prensa que coincidieron y que no hicieron alusión a ese asunto. El diario El Día también habla del tema de las restricciones. Córdoba se prepara ya para eliminar todas las restricciones. En la foto, para el volcán, para Cumbre Vieja, abre otro río de lava. Esta madrugada, saben, bueno, fue anoche a las 11:05, el volcán llegó a las 11:05 hora Canarias, a las 12:05 en España. El volcán llegó al mar, como se esperaba, lo ha hecho desde un acantilado de más de 100 metros de altura, creo, la altura, digo, y ha caído al mar y está provocando una especie de delta abierto, como, para que se entienda, como un cabo nuevo en la isla, que se está ampliando, de hecho, el tamaño de la isla, a consecuencia de esta caída, de este río de lava, de esta colada de magma que está llegando al mar. Además, el volcán ha pasado de ser estromboliano, como era hasta ahora, a ser hawaiano, que yo no entiendo mucho de volcanes, pero según dicen los expertos, eso hace que la lava sea mucho más fluida, no hay explosiones, solamente ríos y ríos de lava, y eso va a hacer que la isla, pues, por esa zona, por ese acantilado, pues deje de ser un cortado y se convierta en una playa de lava solidificada. En fin, queda muchos días, parece, hasta que la situación se normalice. Días o semanas, o incluso hay quien habla de que puede estar meses arrojando lava el volcán, y lava que ahora está llegando al mar, como le digo, a consecuencia de que ha cambiado un poco la erupción, ha pasado de ser estromboliana, que le llaman por el Stromboli, a hawaiana, y son volcanes mucho más planos. Se han visto fotos en Hawái, o sea, que están en Hawái, volcanes mucho más planos, porque se produce muchísimo más aporte de lava, no es tan explosivo como los volcanes como el Etna, por ejemplo, en Europa. Bueno, vamos a lo nuestro. Ayer lo irían ya, o lo habrán leído, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció que Andalucía está preparada para alcanzar el nivel 0. No todas las provincias, no todos los distritos, Andalucía está dividida en distritos sanitarios o áreas sanitarias, en Córdoba hay 4,
Como saben, Córdoba Norte, que es la zona de Pedroches y Guadiato, Córdoba Sur, que es la zona de Guadajoz, Campiña, Guadalquivir, que es el valle de Guadalquivir, a excepción de la capital, que tiene su propio distrito sanitario, distrito Córdoba. Bueno, pues los 4 distritos de Córdoba, como señala el diario Córdoba, están muy por debajo de la media andaluza y, por lo tanto, esta vuelta a la normalidad que anunció el presidente de la Junta de Andalucía, que se producirá en la noche del jueves al viernes, Córdoba tiene todas las papeletas para entrar en ello. Como le digo, ayer se anunció que será posible este paso al nivel 0, que le llama la Junta de Andalucía. Hoy se reúnen los comités provinciales, comités de alerta sanitaria y de salud de alto impacto, para analizar, para evaluar los parámetros. Hasta ahora el parámetro que más miramos, siempre solemos mirar, es el parámetro de la tasa de incidencia. La tasa de incidencia que se estableció en su día para la nueva normalidad es la de 25 casos por 100.000. Córdoba capital estaba ayer en 27, la provincia en 31. Ayer dijo el presidente de la Junta que con una tasa de incidencia de 50, Córdoba la superó, o sea, la rebasó por abajo hace muchos días, sería suficiente para pasar al nivel 0. Pero además se van a mirar otros factores, por ejemplo, en la tasa a 7 días, que lógicamente, si es la mitad o menos, significa que la tendencia es positiva. Claro, si hoy tenemos 27 y la tasa son 12, significa que en una semana habrá 24. Si la tasa fueran 15, a la semana habría 30, es decir, que la tasa de 7 días sirve para pronosticar qué ocurrirá la semana que viene. También Córdoba en ese sentido cubre sin problema ese parámetro. Y luego un par de parámetros que son más complicados porque no nos llegan, al menos yo no lo encuentro, que son la tasa de incidencia en mayores de 65 años, son la presión hospitalaria, o son, en fin, una serie de el índice de contagiosidad, el índice de la trazabilidad. Esos parámetros yo no los tengo, no los tenemos en general, son parámetros que manejan los expertos. No sé cuántas de las personas que ayer fueron contagios, ayer por ejemplo en la capital hubo 3 contagios en 24 horas, hubo 15 en toda la provincia, en la capital 3. El fin de semana ha habido 9 contagios en toda la provincia. Es decir, yo no sé de ese porcentaje a cuánto da para saber la tasa de los mayores de 65 años. La trazabilidad igual, de esos 3 contagios, cuánto se conoce de su origen y cuántos no. Siendo solo 3, lo más probable es que se conozca los 3. Cuando había 500 contagios en un día, es difícil encontrar de dónde vienen los 500 contagios. Cuando hay 9 en la provincia o 15, como ocurrió ayer, es fácil averiguar de dónde proceden. El tema de la contagiosidad, estamos en la misma. Ha habido momentos en el que la contagiosidad, el índice RT, creo que le llaman los expertos, se disparó por encima del 2. Es decir, cada persona contagiada contagiaba a su vez a 2 más. Hace mucho tiempo que bajamos del 1 y actualmente con ese nivel de contagio pues estará en el 0, poco, porque es imposible que con tan pocos contagios haya una alta contagiosidad. Es decir, Córdoba debe estar entre la mitad esa de Andalucía que dijo ayer el presidente Juanma Moreno, que va a pasar a nivel 0 a partir de la noche del jueves al viernes. Hoy, miércoles, se conocerá, cada provincia determinará cuáles de sus distritos sanitarios pasan de nivel 1, toda Andalucía está en nivel 1 hoy, a nivel 0. Habrá unas que se queden en el nivel 1. Almería, por ejemplo, está un poco más alto, la Serranía de Málaga está bastante más alto, Sevilla Norte está muy por encima de esa tasa de incidencia, pero en Jaén y Córdoba, por ejemplo, están muy por debajo de la media, también Cádiz. Málaga, Serranía está alto, el Valle de Guadalhorce está alto, la Serquía está regular, Costa del Sol está alto, en fin, habrá que esperar hasta media tarde quizá, que es cuando cada uno de los comités provinciales, los 8, decidan quién pasa a nivel 0 y quién se queda en nivel 1. Eso se publicará en el BOJA del jueves y entrará en vigor esa misma noche del jueves al viernes. Claro, es un efecto, lo comentamos ya ayer, si recuerdan, con Juan Ruz, con el director del día, es un efecto más psicológico que real, porque habrá muy pocos cambios. Básicamente no hay restricciones horarias, ni restricciones en cuanto a aforos ya, quedan muy poquitos, con lo cual la eliminación de restricciones que va a afectar a aforos y a horarios, pues va a tener muy poca incidencia. Por ejemplo, los cines están abiertos al 100%, y se van a seguir abiertos al 100%, porque cuando se estableció la última relajación de medidas, se habló del nivel 0 y 1. Va a ampliarse, por ejemplo, en los aforos al aire libre. La Junta pretende que incluso los campos de fútbol pasen al 100%, que por ahora se quedan como están, al 60%. Es verdad que en el caso del Córdoba, por ejemplo, un estadio que tiene 21.000 localidades y tiene 8.000 abonados,
pues realmente da igual que se ponga al 100% que al 60%, porque no va a llenarse al 100%. Lamentablemente el equipo está donde está y no creo que vayan 21.000 personas al campo. Pero si quisieran, podrían hacerlo siempre que el Comité Interterritorial, que se reúne esta tarde también, esté el que reúne a los consejeros y consejeras de Salud y de Sanidad con la ministra de Sanidad de toda España, ¿no? Bueno, pues ahí se va a proponer que el aforo, que está en el 60%, se incremente al 80% o incluso al 100%. Andalucía va a proponer que al 100%. Eso afectaría, como digo, campos de fútbol, a los toros. Los toros, por ejemplo, sí que dependen de la Junta, porque no hay una regulación general para toda España, para los auditorios, por ejemplo. También las discotecas, que serán a las 3, se supone que a partir de que se ampliaran los horarios, se ampliaría, las discotecas dejarían de tener esa restricción que tienen actualmente. ¿Dónde sí que afecta? Decía, psicológicamente, porque cuando el mapa, los semáforos estos que se publican habitualmente en los periódicos, de cómo anda cada provincia, si yo que vivo en Madrid, por ejemplo, tengo que planear un fin de semana, habrá provincias verdes, provincias amarillas, provincias rojas. Cada vez es cierto que son muchas más las verdes que las amarillas o que las rojas, pero Córdoba es interesante que de primera hora se sitúe en la parte verde, la parte donde funciona mejor la prevención de este tipo de contagios. Por lo tanto, inviten a los turistas a regresar a Córdoba. Creo que es un efecto psicológico, es un segundo fin de la pandemia. Recuerden que el verano pasado ya casi dimos por concluida la pandemia, ha habido que aguantar otros 12, 13 meses hasta que parece que ahora sí la pandemia ha concluido y que el rebrote que pudiera haber en otoño, que ya le garantizo que esto, como siempre ocurre, cuando hay mucha relajación se produce un rebrote porque se relajan las medidas, cada cual piensa que ya esto terminó y va a salir a la calle sin mascarilla, se van a relajar la distancia de seguridad, probable que haya un rebrote a partir del mes próximo, pero nos va a pillar con el 80% de la población vacunada, nos va a pillar con las residencias prácticamente inmunizadas, con los pequeños prácticamente con una exposición viral previa que le va a hacer que tengan defensa natural, es decir, que si hubiese una sexta ola, que es probable que la haya, será una sexta olita, una cosa casi, un coletazo último de la pandemia. Creo, sin querer pecar de optimista, que este asunto se ha terminado por fin y que con este anuncio de ayer del presidente de la Junta de Andalucía es el inicio del fin. Queda la vacunación de 5 a 11 años. Hoy en Estados Unidos, algún periódico norteamericano lo trae, se habla de que la Agencia Norteamericana de Medicamentos va a prohibir la administración de la vacuna a menores al menos hasta noviembre. Ha pedido otra prueba más a Pfizer. Es probable que en Europa ocurra igual y que la Agencia Europea de Medicamentos también decida pedirle a Pfizer otra prueba más, con lo cual la idea que tenía el presidente de la Junta y el consejero Jesús Aguirre, consejero de Salud cordobés, Jesús Aguirre, de comenzar a vacunar el 15 de octubre, haya que atrasarlo casi un mes, si no más, porque, como les digo, no está todavía claro las dosis que hay que administrar a los pequeños, porque de 5 a 11 años hay una diferencia importante, en kilos solo, casi saben que a esa edad se va metiendo cada año un par de kilos y no es lo mismo vacunar a un niño de 5 que de 11. Hay unos protocolos muy complejos, las vacunas se han estado probando en grupos de edad, en fin, que parece que se quieren tener más, que no hay prisa en este grupo de edad, grupo etario que le llaman, porque no está siendo afectado realmente por la enfermedad, así que se van a hacer las cosas con más tranquilidad. Con el anuncio de Juanma Moreno, vuelve a la normalidad poco a poco. Esperamos que Córdoba, como señala el diario Córdoba, entre en ese primer paquete. Y poco a poco vemos cómo se van recuperando situaciones que hubo hace un par de años, que parecía que no volverían nunca y que están regresando. Por ejemplo, habla el diario El Día, no, lo he visto en el diario ABC. La joyería sale del letargo, dice, y eleva su facturación. Ayer se celebró en Córdoba el segundo Congreso Nacional de Joyería, el primero fue hace muchísimo tiempo, hace 20 años, y se ha recuperado este, no significa que no se hiciera el año pasado, no se hizo ni el pasado, ni el anterior, ni el anterior, digo, el primero fue hace muchísimo tiempo. Bueno, pues ayer en un Congreso y de otras cosas, pues se habló de la recuperación de este sector. Y aspiran a recuperar, como dice el diario ABC, este crecimiento anual del 2% previo a la crisis. Ya se ha superado el 15% de la facturación del pasado, pero es verdad que el pasado veníamos de un batacazo importante, del 30% con respecto a 2019. La joyería es un sector básico para la industria cordobesa, realmente es la única industria, pequeña industria, talleres y algunas fábricas que hay en Córdoba, porque no tenemos, como bien sabe todo el mundo, las grandes empresas que hubo en su día, grandes fábricas
de la electromecánica o CECEN o la ABB, son fábricas que ya no tienen esa capacidad de creación de empleo como había hace años, y ahora el empleo que se produce en el ámbito industrial viene sobre todo de los talleres de la joyería. Y luego quizá Córdoba perdió un pulso. Córdoba recuerda la época bollante de Joyacor, donde era una referencia a nivel nacional en cuanto a la producción y el diseño incluso de joyería. Se ha dejado comer terreno por otras áreas de España, y hay que recuperar todo ese terreno perdido. Los joyeros siguen estando aquí, el diseño también. La Escuela de Joyería de Córdoba referencia también, participamos en grandes ferias como la de Vicenza, por ejemplo. Creo que ese terreno está ahí y que va a costar trabajo, pero que ahora el empeño de los joyeros debe ser recuperarlo. La foto del diario El Día, en la portada, la de Milagrosa Gómez, en un congreso nacional aborda los nuevos retos a los que se enfrenta la joyería. El tema de los metales también es un tema candente, el tema de la exportación también, en fin, hay una serie de retos, como titula el diario El Día, de hitos que hay que ir superando, pero Córdoba tiene la gran fortuna con respecto a otras provincias de que tiene mucho sembrado, hay muchos talleres, y luego la Escuela de Joyería que ha conseguido cambiar el concepto cantidad por calidad. Córdoba hubo un momento en el que se dedicaba a mucha producción, mucha alianza, muchas sortijas, decimos nosotros, los zarcillos, las bolitas. Bueno, pues ha pasado también al tema del diseño, que es tan importante para la competencia, porque no solamente se trata de producir al mayor, sino de producir con calidad. Creo que tenemos buenos mimbres y ahora hay que seguir trabajando para ver cómo componemos el cesto. Más cosas que también se van recuperando. La Navidad, titula el diario ABC en la portadilla: el Ayuntamiento activa el montaje de una Navidad en la normalidad, con un entrecomillado que esperemos pronto poder quitar las comillas a estas cosas. La normalidad, de aquí a unas semanas, ya no tendrán comillas y será la normalidad y punto. Es verdad que, eso se lo he contado, se lo cuento ahora, aunque ya lo supondrán. La normalidad del viernes no implica no usar mascarilla, no implica no mantener la distancia de seguridad o los hábitos higiénicos sanitarios, porque eso depende básicamente de una disposición de ámbito estatal, la de la mascarilla y la de la seguridad. Se podrá seguir sin mascarilla en la calle cuando haya al menos 1,5 metros de distancia entre los paseantes, y en los puestos de trabajo se seguirá utilizando aunque estemos solos en el taller, habrá que seguir usando la mascarilla o en una tienda. Bueno, por la de Navidad este año tendrá ya normalidad, quizá con mascarilla. Sabemos que ocurrirá de aquí a diciembre, pero sí que se activa la iluminación, por ejemplo. Se planea una Navidad con su cabalgata normal, con su fiesta de fin de año normal, con la actividad habitual de coro, de villancicos en la calle, quizás con algún entrecomillado, como señala el diario ABC, porque haya que mantener eso, distancia de seguridad, evitar aglomeraciones y usar mascarilla. Iluminaciones Jiménez, la empresa de Puente Genil, se ha quedado con el concurso durante 3 ediciones de luz y sonido de la calle Cruz Conde, incluso algo más, del centro de la ciudad en general, y eso significa normalidad, significa que después de 2 años sin... Es verdad que la Navidad del año pasado se intentó, no se pudo. Recuerden aquellos líos que había en Cruz Conde que acabaron por prohibir la música a la calle, en fin. Este año parece que todo apunta a que será una Navidad, con una comilla todavía, pero bastante más normal. Es decir, que regresamos desde ya a esta normalidad. Todo el mundo da por hecho que empezará desde ya la normalidad en Córdoba, porque pasaremos en este primer paquete. También habla el diario ABC de que la Universidad de Córdoba aumenta el fondo para la movilidad internacional, de nuevo regreso a la movilidad. Durante un año ha habido problemas con los Erasmus, para sus vacunas, para sus traslados, para sus cuarentenas, tanto para los que salen de Córdoba como para los que vienen a la Universidad de Córdoba. Hablamos de alumnos, de profesores, de investigadores. ¿La cuantía es importante? Bueno, pues sí, se incrementa un 60%, llega a 3 millones de euros el plan de becas propio de la Universidad de Córdoba, pero sobre todo la sensación de que se puede volver a esta movilidad que es tan importante en la universidad, porque la universidad se basa en la transferencia del conocimiento, y para esas comunicaciones son fundamentales asistencias a cursos, a congresos, a cuatrimestres en otra universidad o a la visita de investigadores. Creo que es muy importante todo este asunto.
Bueno, la foto del diario Córdoba, que me la ha dejado, también vuelve a la pandemia y vuelve también a hablar de la normalidad. ¿Por qué digo esto? Porque ha tocado la hora de los reconocimientos. Ayer se celebró una especie de gala o un acto en el que se quiso premiar y agradecer el trabajo de la plataforma Todos por Córdoba. Recuerde que cuando empezó la pandemia, ya por marzo del 2019, reconocen todos nuestros políticos de todos los ámbitos, de ámbito estatal, regional, local, provincial, que nadie se esperaba la envergadura que tomó esta pandemia tan pronto. En cuestión de semanas, recuerden, hubo desabastecimiento en algún supermercado, recuerden aquellas colas de papel higiénico, hubo problemas había personas que pensaban que no habría comida para todo el mundo y entraban al supermercado como si fuese a llegar un tsunami, y se articularon una serie de procedimientos para intentar aliviar sobre todo las personas que entraron en ERTE, las familias que se quedaron sin empleo. Se creó la plataforma Todos por Córdoba, la creó el Ayuntamiento. Inicialmente era una especie de departamento interdepartamental, válgase la expresión, en el que participaban todos los departamentos del Ayuntamiento que tienen que ver con este asunto, pues servicios sociales, o seguridad, o cooperación, todos los que tenían algo que ver con el tema de una crisis. Luego, tras esta plataforma municipal, se amplió hacia los colectivos que habitualmente trabajan con en la red del Banco de Alimentos de Córdoba. Colectivos, empresas, voluntarios, y se creó una amplísima red que durante los primeros meses, luego afortunadamente fue cada vez menos o más innecesaria o menos necesaria, pero al principio sí que fue muy útil para garantizar la llegada de alimentos a familias. Recuerden, en esta casa tuvimos durante unos meses programación especial de la pandemia. Recuerden las colas, los comedores que había en la Fuensanta, por ejemplo, o en el Parque Figueroa, el Padre Ángel, en fin, aquella época que, bueno, estuvo ahí. No se trata de ponerse nostálgicos, pero sí que es cierto que hay que reconocer el trabajo que se hizo durante esta época. No se reconoció a todos, decía ayer el Ayuntamiento, fueron 50 empresas, 35 asociaciones y unos 200 voluntarios los que fueron distinguidos. Pero claro, lo hacía en nombre de todos los demás, porque sería imposible ahora llamar a cada uno de los cordobeses que aportaron su kilo de garbanzos o que estuvieron echando unas horas para repartir comida o repartir enseres a las personas que más lo necesitaban. Hay personas muy significadas, como le decía, que durante este periodo estuvieron muy activas, pero fue un trabajo callado del voluntariado anónimo, sobre todo, que es el que hay que agradecer. Creo que si algo nos quedamos de positivo de esta pandemia ha sido eso, el trabajo, la solidaridad de los cordobeses, de los vecinos con nosotros mismos y con otros pueblos, y cómo fuimos capaces cuando la administración no llegaba, porque no podía llegar a todos los sitios, porque no había capacidad de reacción, cómo sí que hubo un abrazo solidario de todos los cordobeses, de barrio con barrio, y como veíamos furgonetas que se desplazaban de una zona a otra, llevando comida, llevando agua. En fin, creo que es una época aquella que repito, no hay que recordarla con nostalgia porque fue una época mala, pero sí para reconocer, como hace el diario Córdoba la portada hoy, esos premios a la solidaridad, esas distinciones a personas que pusieron al servicio su patrimonio, al servicio de los que no tenían más dificultades. El diario Córdoba señala en su portada que Córdoba aún tiene en ERTE a más de 8.000, a casi 8.000 trabajadores. Saben que se amplía el ERTE ahora otra vez, se amplía hasta final de octubre el ERTE normal y luego hasta primeros de año un ERTE distinto, un ERTE que se incorpora a la formación, pero la temporalidad de la T de temporal de este ERTE se está haciendo más largo de lo que se previó. Inicialmente, claro, es difícil ahora acordarse de qué pasaba hace un año y medio, cuando empezamos con este lío, pero se previó que el ERTE durara 6 meses y que en 6 meses las empresas volviesen a recuperar su actividad. Hay muchos trabajadores que han vuelto, muchas empresas, la gran mayoría ha vuelto a su actividad, recuperando si no los niveles de hace año y medio, pero sí un nivel ya aceptable para su mantenimiento. Pero hay otras empresas que siguen apurando el ERTE, sobre todo empresas que se dedicaban a los servicios, a los viajes, a los turistas, porque es verdad que el turismo está costando más que ningún otro sector recuperar la normalidad, porque depende de la movilidad, y no solamente la nuestra, sino de que este mismo semáforo verde que va a entrar en Córdoba se ponga verde también para los turistas que tengan que viajar a Córdoba, no solamente que estamos bien aquí, sino que el que venga
tengan las condiciones de salud óptimas. Y eso ha hecho que se retrase más y que haya empresas que todavía mantengan trabajadores en ERTE. 2.645 empresas en la provincia mantienen a sus trabajadores en ERTE. Bueno, alguna otra cosa más que queda en los periódicos, los diarios, el diario El Día lo trae en su portada, ayer lo hablábamos, todos los digitales lo portaban ya. Defensa se hace con la Rinconada por 75 años para desarrollar la base logística. Bueno, si tienen curiosidad, en el boletín, el BOE de ayer aparece publicado el convenio, tiene pocos datos, más allá de los límites, que marca el límite exacto de la parcela, la finca Las Abutardas, la finca La Rinconada Alta, la autovía Madrid-Cádiz, una zona verde que va a haber en medio, y una zona, un vial con el polígono industrial, el I6, que también se va a desarrollar. Ese es lo que determina el convenio, determina que la finca es plana, que hay una pequeña elevación de 10 metros en la parte que pega a la autovía, que es el límite de la parcela, y que habrá 75 años para el desarrollo de la base logística. Esto de los plazos llama un poco engaño, porque lo que dice el convenio es que insta. El convenio se hace, la cesión de suelo se ha hecho desde el Ayuntamiento de la Junta al Instituto de la Vivienda del Ministerio de Defensa, por un tema legal. Ahora el Instituto de la Defensa cede al Ministerio de Defensa, el Instituto de la Vivienda cede al Ministerio la parcela para que comiencen las obras. La intención es comenzarlas ya. De hecho, nos dicen por activa y por pasiva que veremos máquinas antes de que acabe el año. El convenio recoge 4 años para el desarrollo, pero porque es un tema legal. Si en 4 años no hubiera obras, la cesión que se ha hecho revertiría automáticamente al ayuntamiento, porque se entendería que es que no tiene intención de acometerse ningún proyecto ahí. Y luego el tema del plazo de los 75 años no significa que en ese periodo tengan que irse, significa que en ese periodo se considerará el convenio y que si hubiera que retomarlo, se retomaría. Ese es el periodo, el plazo que se marca. 75 años son muchos años, es probable que en ese periodo haya cambiado totalmente el concepto de la logística predictiva que se está aplicando ahora, de los grandes almacenamientos. En fin, no sabemos qué ocurrirá de aquí a 75 años, pero son plazos porque legalmente hay que establecerlo, no porque tenga intención ni Defensa de apurar 4 años antes de empezar a hacer algo ahí, ni tampoco que a los 75 años se vaya a ir. Es un tema de plazos obligatorios, porque hay que establecerlo legalmente, y porque ese tipo de cesiones de maniales no pueden ser, un ayuntamiento no puede perder, no puede enajenar su propio territorio a base de nada, a cambio de nada. Hay que hacer una cesión de derecho de suelo que tiene que acabar revirtiendo. Por cierto, revertiría con todo lo que hubiese construido. Es como cuando se construye, por ejemplo, el polideportivo, lo ha hecho un particular, una empresa. Se cede un suelo, construye ese polideportivo y en 50 o 70 años, lo que marca el convenio, vuelve a la ciudad, vuelve el suelo con el polideportivo construido encima. Claro, lógicamente se llegará a otro acuerdo para que la empresa que lo construyó, si le apetece seguir explotándolo, lo haga. Pues parecido ocurrirá con el tema de la base logística. Un par de asuntos, ya fuera de hora prácticamente, marca el diario El Día que PSOE e Izquierda Unida presentarán una moción de censura contra la alcaldesa de Adamuz. Saben que hay un lío grande en Adamuz hace mucho tiempo, como suele ser habitual en algunos pueblos, donde el PSOE e Izquierda Unida son los que más se marcan, los que más se enfrentan. Ocurrió en Castro, lo vimos hace una semana, como el PP gobierna en Castro, a pesar de que no es la lista más votada, y en Adamuz pues pasaba igual con la Independiente, un grupo independiente se llama Decide, creo recordar, hablo de memoria. Bueno, pues ahora PSOE e Izquierda Unida han decidido, valga la redundancia, que Decida, se llama el grupo, que presentaron moción de censura para que sea la alcaldesa, la portavoz del PSOE, quien sea la alcaldesa, porque Izquierda Unida tiene solamente un concejal, y se sume al grupo y le quite la mayoría que necesita, o sea, sume la mayoría que necesitan para acabar con esta situación de Adamuz, que era muy peculiar, ¿no?, en el que gobernaba el grupo Decida, ¿no? Tiene 4 concejales Decida y el PSOE creo que tiene otros 4, me parece que son otros 4. El PP tiene 1, en fin, que hay una composición extraña, pero por el desencuentro de PSOE y Izquierda Unida, que es muy habitual en algunos municipios, pues gobernaba Decida. Y parece que será PSOE quien gobierne con el apoyo de Izquierda Unida. Y poca cosa más, trae el diario ABC foto para José Calvo Pollato, que habla sobre el Cano, sabe que estamos ahora de aniversario de la Vuelta al Mundo, una exposición que está viendo
en el archivo provincial, creo que también hay algo en el círculo. Y bueno, pues si tienen curiosidad, acudan porque hay muchos datos importantes. Dice Pepe Calvo, José Calvo Pollato, si el Cano fuera francés, todos serían honores. Bueno, cada país también tiene lo suyo. Y en el diario ABC, para terminar ya, dice en la parte de la portadilla, el mercantil, se refiere al juzgado, el mercantil vuelve a descartar la nulidad de la venta de la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol a Unión Futbolística Cordobesa. Es un tema que se hace muy pesado. Recuerden que cuando el juez determinó que hubiese una venta del Córdoba Club de Fútbol SAD, el de Carlos González, porque el de Jesús León en esa época, porque había un problema muy serio de tesorería, pues recurrieron tanto Carlos González como Jesús León la venta porque entendía que eso era suyo, no podían vender lo que era suyo. González en su día no era suyo, estaba en pleito por las acciones, y León que sí que era suyo. Bueno, pues el juzgado del mercantil vuelve a decir que aquella venta no es que no fuera nula, es que era la correcta, porque fue la única manera de salvar lo poquito que se pudo salvar del Córdoba Club de Fútbol SAD, el antiguo Córdoba, en beneficio del nuevo Córdoba Club de Fútbol o Unión Futbolística Cordobesista, que es como se llama ahora el Córdoba, aunque el nombre mercantil, el nombre comercial sigue siendo Córdoba Club de Fútbol. Es decir, que realmente no hay novedad, solo que se ratifica lo que ya se dijo de que la venta fue correcta, a pesar de que muchos agoreros aseguraban que el Córdoba tendría problemas porque no había argumentos legales. Bueno, pues parece que el juzgado sí que los ha encontrado y que da la razón a los administradores concursales y, por tanto, a la venta de unidad productiva al grupo de Javier González Calvo y el grupo de Barey. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Recuerden que, como siempre, queda mucha información en la que puede profundizar, en la prensa, en internet, en la radio, en la televisión sobre todo, y que si quieren hacerlo con nosotros, mañana seguiremos haciéndolo en este programa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.